Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En esta ocasión estaremos hablando de qué son las discrepancias fiscales y sus consecuencias. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo en compañía del contador Francisco Ascanio, quien será nuestro ponente y nos informará acerca del tema. Sean bienvenidos. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a quitarnos el cubrebocas. Aquí estamos con la sana distancia. Pues muy buenas tardes. Gracias a Invoice por esta oportunidad nuevamente de poder participar con ustedes en estos temas tan interesantes. Y fíjense, como dice su eslogan, eh, seguro, ágil e integrado. Así trabajamos nosotros. Y tiene que ver mucho este tema de la integración, la seguridad y que sea ágil, precisamente en el tema aquellos que dominan Invoice por la cuestión de la facturación, los FDIs, que de ahí nace pues prácticamente, yo diría que el 90% de las operaciones, y llevando un buen sistema, un buen programa, podemos identificar casi todas ellas. ¿Y qué tiene que ver con esto de las inconsistencias fiscales y la discrepancia fiscal? Pues tema interesante porque no nada más se registrará un CFDI, este tipo de programa nos ayuda, nos hace más del 50% del trabajo, yo diría que hasta el 60%, pero también pues hay que estar haciendo algunos cruces de información, revisar algunos detalles, que es lo que vamos a ver, y qué inconsistencias se pueden presentar y estar preparados. Sobre todo esto es para prevenir que no caigamos en un tema de inconsistencia fiscal, que vendría siendo sobre todo para personas morales, y en personas físicas se llama discrepancia fiscal. Generalmente discrepancia fiscal se ubica, como dice el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Impuesto a la Renta en personas físicas. Vamos a ver los artículos, pero pues no es más que nada tiene que ver con las inconsistencias que les decía fiscales. Pues vamos a comenzar con este tema interesante. Sobre todo porque puede existir inconsistencias en comprobantes fiscales, como decíamos, los famosos FDIs, en declaraciones provisionales y anuales, en ingresos, en gastos, en inversiones. Hay que tener todas las operaciones con estos tipos de comprobantes y su pago correspondiente. Acuérdense el complemento de pago, que a veces no lo manejamos bien, con el tipo de plataformas de Invoice, pues podemos tener un mayor control de los complementos de pago. A veces nosotros cuando revisamos las contabilidades o cuando somos auditores, que también por cierto soy auditor certificado, nos encontramos que no se registran los complementos de pago correctamente. Hay que tener mucho cuidado. Y también dependiendo del monto, hay que tener la reserva de hacer contratos. Acuérdense que la famosa materialidad que vimos en otros cursos o pláticas que hemos tenido. Y recordemos que de acuerdo al artículo 55, fracción cuarta de la ley del impuesto a la renta, hay que informar todas las operaciones bancarias. Ya no hay secreto bancario desde hace mucho tiempo entre el sistema financiero y el fisco. Ya no hay cuentas blancas, ni cuentas negras, ni de cualquier otro color. Todas son fiscalizables. A veces pensamos, no, pues pon la cuenta a nombre de Perenganitos, todas son fiscalizables. Entonces, lo que tenemos que hacer es blindarlas, o como decimos los fiscalistas, vestirlas bien, esas contabilidades y esos contribuyentes. Pues vamos a continuar. Por otro lado, el artículo 91 de la Ley de Impuesto a la Renta nos habla sobre la discrepancia fiscal. Esto, como decía, sobre todo enfocado a personas físicas, pero que también en algunos casos aplica a personas morales con otro nombre, lo cual es la diferencia que se genera cuando un contribuyente, persona física, durante un año de calendario realiza gastos o inversiones superiores a sus ingresos, declarados o no. Eso es importante, declarados o no, porque en el banco tenemos ingresos que incluso no declaramos, y ya desde ahí empezamos con el tema de la discrepancia, que están vinculados con otra información con la que cuentan las autoridades fiscales. Incluye información bancaria. Decíamos, la Comisión Nacional Bancaria puede proporcionar y ordenar a los bancos que den información al SAT. Y se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes, como comentábamos, gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias. Este tema es importante, los depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. El tema de la tarjeta de crédito estuvo causando mucho ruido porque decían que se iba a fiscalizar. Aquí lo que hay que tener cuidado en el tema de tarjetas, realmente el SAT no se ha metido a profundidad, pero pues también no hacer abuso de las tarjetas de crédito para la comprobación de gastos, sobre todo cuando no tenemos un ingreso fiscal que soporte el movimiento de tarjetas de crédito.
bueno, dichos gastos se presumirán ingresos tratándose de individuos no inscritos en el RFC o bien estándolo, no presentan sus declaraciones a las que están obligados, o exhibiéndolas, presentando estas declaraciones, reporten ingresos menores a sus erogaciones. Esto es la discrepancia fiscal. Y acuérdense este tema de que presume la autoridad. La autoridad siempre va a presumir que los depósitos, todos los depósitos, son ingresos. Y entonces aquí entra el papel del contador de desvirtuar esta presunción, porque no todos los depósitos son ingresos. Vamos a ver ese tema ahorita en adelante. Es importante recordar que para evitar una posible discrepancia en la declaración del ejercicio, se deben informar ciertos ingresos, aunque no sean acumulables. A saber, por ejemplo, los donativos, los préstamos mayores a 600 mil pesos, premios, también hay que estarlos informando, los viáticos, herencias, legados, ventas de casa, habitación. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado. Hay una exención ahí también de 500 mil pesos, pero en la casa, habitación para no informar. Pero yo siempre recomiendo que sea menor esa cantidad, hay que informar. Ahora con el SAT, pues, y con esto que no es secreto bancario, es mejor informar. A veces, pues, nos hemos pasado con algunos clientes que por desgracia con la pandemia, pues, han fallecido los proveedores de la familia, los directivos, y entonces ahí tienen seguros que cobraron de vida o acciones de empresas, y luego nos preguntan, oye, contador, esto lo tengo que declarar si nunca he estado de alta en Hacienda. Efectivamente, sobre estos parámetros, cumpliendo con estos 600 mil pesos, tenemos que declararlo, y máxime si tengo otro tipo de ingresos, por ejemplo, salarios o intereses, rendimientos bancarios. Hay que tener mucho cuidado. El que no esté registrado no quiere decir que no tengan que declarar, y porque estos son ingresos esporádicos, una herencia, un legado, como decía. Y los viáticos también, cuando son exentos y grabados, ahí hay una mecánica también en la ley, y hay que tener mucho cuidado. Cuando no hay comprobación de viáticos, puede volver un ingreso acumulable. La consecuencia de caer en discrepancia fiscal y no desvirtuarla es que se equipará a defraudación fiscal, con fundamento en el artículo 109 de la fracción primera del código. Esto es que puede haber incluso cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Y contar con un buen contador sobre todo en el tema fiscal, identificar todas estas situaciones. Los contribuyentes deben poner atención a las erogaciones que realizan, como decíamos, con las cuentas bancarias, sobre todo el de débito o de crédito, porque la discrepancia se genera en el entendido que no se puede gastar más de los ingresos. Eso es algo como que lógico, ¿no? Por ende, surge la duda de dónde vienen los recursos ocupados de las erogaciones efectuadas. Esta pregunta se la hace siempre el SAT, y nosotros también la tenemos que hacer. Y como comentamos, puede incluir a personas físicas que no estén incluso registradas en el RFC. A veces pensamos, como no estoy registrado en el SAT, pues el SAT no me va a fiscalizar. Pues, ¿qué creen? Claro que te puede fiscalizar, incluso por no haberte registrado, y un ingreso que puede ser exento, te lo puede grabar. Imagínate, 600 mil pesos o más que eran exentos y no los informé, y resulta que el SAT me los va a grabar al 30-35%, que es el tope de las tarifas. Entonces, pues es casi la mitad, imagínense el riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto, ¿no? Entonces aquí les vamos a dar unos consejos para evitar caer en esta discrepancia, que es revisar cómo has estado de alta en el SAT y tus obligaciones. Por ahí luego nos encontramos, oye, es que me di de alta hace 5 años como freelance, pero pues como no tuve ingresos, no funcionó el negocio, o me salí, estuve un mes, fue un negocio de temporada, pero ya no me di de baja, y como pues no tuve ingresos, pues ya no declaré. Error. El que esté de alta, y depende también cómo, si es por salarios, pues no hay que declarar mensual, pero si me di de alta por honorarios, pues hay que tener mucho cuidado. O di de alta sobre todo una empresa, pues tengo que declarar, aunque sean ceros, tanto el pago provisional de IVA, de ICR, como la declaración DIOT. Incluso puede ser la obligación de contabilidad electrónica más la anual. Entonces, fíjense ya cuántas estamos hablando de obligaciones, que el que no tenga ingresos no quiere decir que no lo declare. Por eso se recomienda ahí que hagamos una suspensión temporal, y eso lo podemos hacer en el portal del SAT en 5 minutos. Y con eso nos evitamos toda esta situación. Te recomendamos declarar todos tus ingresos sin excepción alguna. No necesariamente se paga impuesto de todos los ingresos, pero sí es importante informarlos. Antes las asesorías decíamos, no, pues no declares todo, ¿no? No, ahora es al contrario. El contador que te diga que no declares todo, hay que tener mucho cuidado.
hay que declararlo sobre todo lo que entra al banco, porque pues es la radiografía y como decíamos en la presunción de ingresos, el SAT va a decir que todo es gravable o acumulable, entonces hay que tener mucho cuidado y de ahí nosotros los contadores ayudarles a decir esto no es ingreso, esto es un traspaso, esto es un préstamo, una devolución, un donativo, una herencia, entonces hay que tener cuidado ahí. Llevar un control minucioso como refuerzo de todos los ingresos grabados, exentos y no objeto. Fíjense, hay 3 tipos: grabados, exentos y no objeto. Probablemente me digan, oye, pero los exentos no es lo mismo que los no objeto. Pues no. Por ejemplo, los no objeto es servicio de comedor, herramienta de trabajo, capacitación, pensión alimenticia. Y en este tema de capacitación, por cierto, les adelanto, vamos a tener un webinar más adelante sobre el tema de la subcontratación y cómo están girando ahorita las estrategias fiscales como para poder manejar por medio de la capacitación que en las empresas es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y cómo por medio de la capacitación podemos retribuir a los trabajadores sin que sea un ingreso grabado, sin que, incluso que no sea exento y que sea no objeto, basándose en esto que les comento. Entonces estén pendientes, por cierto, de este webinar. Por ejemplo, un ingreso exento puede ser el aguinaldo. Recordemos que hay un mes exento de aguinaldo, salario mínimo, y así hay varios. La petro también una parte exenta, la prima vacacional, hay otras partes que están exentas. Grabados, pues la mayoría del salario, la utilidad fiscal y muchas cosas. Entonces hay que hacer una distinción de todo esto, ¿no? Y bueno, también resguardar toda la documentación necesaria para demostrar en caso de que llegaran a investigarse CFDIs, contratos, correos, pedidos, reportes de cumplimiento de obligaciones de proveedores. Esto es muy importante, lo habíamos comentado en otros webinars, que tenemos que tener toda la información que sea la materialidad y poder cumplir al SAT, porque ya no nada más basta hacer un CFDI y tener un pago o una transferencia. Muchas veces tenemos que tener los contratos, los correos, los pedidos, las cotizaciones, todo lo que sea el caminito para vestir la operación. Como nos comentan aquí, Enrique también nos aconseja que para el tema de discrepancia no agregaría presentar declaraciones en tiempo y forma. Muy buena aportación porque sí, efectivamente, el no presentar consistentemente declaraciones en tiempo y forma puede llegar a una revisión de gabinete. La revisión de gabinete es que te van a revisar los meses recientes. Entonces, a veces nos estamos sobre el límite presentando declaraciones. Recordemos, como vimos en webinars anteriores, el día 17, aunque tenemos un calendario extendido de hasta 5 días más, pero no nos vayamos al límite, porque luego por una estación el banco, se cae el banco, la tecnología luego nos traiciona y no presentamos por dejarlo el día 17 y resulta que ya lo presentamos el siguiente día, que además ya causa recargos y actualización. Y a veces ya lo hacemos consistentemente, o sea, le estamos jugando en la línea muy delgada, que eso causa un antecedente negativo en el SAT. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Pues vamos a continuar. En el supuesto de que la autoridad acredite la discrepancia fiscal, si sí fincó que era una discrepancia, se presumirá, como les decía, que es un ingreso grabado y se formulará la liquidación respectiva, considerando como ingresos omitidos el monto de las obligaciones no aclaradas. ¿Se acuerdan que en algún tiempo, en 2 momentos hubo en el 2014, 2017 otra vez, en donde empezaron a llegar liquidaciones del SAT, incluso a amas de casa, y porque tenían ingresos precisamente porque eran manutención de pensión alimentaria, y luego eran cantidades más o menos grandes, y el SAT presumía que era un ingreso. Entonces tú tenías que meterte al portal del SAT y decir, no, espérame, eso no es un ingreso, ni grabado ni exento, es un ingreso no objeto porque es una pensión alimenticia. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, ¿no? Y también los ingresos presuntivos son aquellos ingresos donde la autoridad considera o presume que nosotros los contribuyentes omitimos de manera premeditada, o sea, dolosamente, registros en nuestra contabilidad con objeto de no pagar impuestos. Eso es lo que presume el SAT. Es decir, para el SAT, nosotros somos los malos. Hay que tener mucho cuidado. A partir de la notificación, el contribuyente tendrá 20 días. Los 20 días, de acuerdo a códigos, son hábiles, ¿eh? No son calendarios, son hábiles. No son naturales, son hábiles. Para realizar una aclaración sobre el origen del ingreso con el que se realizaron estas erogaciones. Si se acredita la discrepancia fiscal, se considera como un ingreso omitido y se aplicarán las multas y recargos correspondientes por el tiempo transcurrido, lógicamente.
Continuamos. La autoridad podrá utilizar cualquier información que tenga en su poder. Esto es delicado. Llámese expedientes, documentos, bases de datos, así como proporcionada por terceros. Fíjense esto de los terceros o otras autoridades, es decir, Infonavit, la Secretaría de Gobernación por medio del CURP. Si estás no localizado, te pueden localizar por medio de la credencial del INE, por medio de alguna tarjeta bancaria, también te pueden localizar o una tarjeta de un departamental. De diferentes formas puede llegar a ti, además del mismo banco. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que puede utilizar la autoridad. Se puede llegar de muchas formas, mecanismos y medios y documentos para comprobar esa discrepancia. Y notifica al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas. Te va a llegar un oficio donde va a decir, esto erogaste incluso, y ya no tanto en ingresos, sino en erogaciones, que por ejemplo con una tarjeta pagaste un auto, cuando ni siquiera está registrado en el SAT, pues va a decir de dónde viene ese ingreso, ¿no? Entonces no nada más se refiere a los ingresos omitidos, sino también a las erogaciones detectadas. Y la autoridad podrá, por única ocasión, requerir información adicional del contribuyente, en cuyo caso, esta contará con un plazo de 15 días para contestar, o sea, igual hábiles para poder nosotros contestar lo que a derecho proceda, y pues es importante tener un contador que pueda atender esto. En caso de no mostrar pruebas de origen de la discrepancia, se tomará en cuenta como un ingreso, como les decía, grabado y con las respectivas multas y el crédito fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Los registros erróneos, la falta de control en el consumo de tarjetas de crédito, como les decía, la prestación de cuentas bancarias propias, es decir, a ver, te presto, pasa mucho en grupos, asociaciones en donde, oye, vamos por ejemplo, incluso el régimen de condominio, vivimos en un condominio varias personas y fijamos una cuota de mantenimiento, ¿no? Y resulta que la cuenta, bueno, pues a nombre de, ¿quién tiene cuenta? No, pues el tesorero, pues todo se deposita en la cuenta del tesorero del edificio, y resulta que ni siquiera lo declara. Pues entonces ahí tenemos un tema de haber prestado una cuenta para algo que no era propio. O, por ejemplo, vamos a hacer una rifa para la escuela y alguien pone su cuenta, aguas, porque eso va a originar una discrepancia fiscal. O en las empresas, a veces también, el tema también hablamos aquí, entra lo de las intercompañías, en donde empezamos a jugar con las empresas intercompañías que son del mismo grupo, pero nosotros mismos ahora sí que nos estamos metiendo goles porque declaramos de un lado el ingreso y del otro lado no declaramos la deducción, o al revés, declaramos la deducción sobre todo, pero el ingreso no en la otra. No, parece mentira y absurdo, pero ha pasado. Nos hemos encontrado nosotros en donde esto no se registra bien, incluso siendo la misma persona que registra de ambos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cuentas intercompañías, porque ya el SAT puede tener ocasionar un problema. O también las famosas cuentas de los socios. Utilizamos las cuentas de los socios como cuentas puentes para hacer movimientos intercompañías, y lo único que hacemos es inflar la cuenta de acreedores de socios. Aguas, porque entonces le estamos echando toda la responsabilidad y la discrepancia al socio. Peor, porque ya la sociedad, que era un escudo, ya no funciona, nos vamos sobre la persona física, socio, y lo hacemos vulnerable ante el SAT. Entonces lo único que estamos haciendo es pues meternos un gol. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema cuando prestamos cuentas bancarias. También pues el no presentar declaraciones, como les decía, incluso si no presentas más bien más de 3 declaraciones, el SAT te puede cancelar tu sello digital para facturar. Imagínate que no puedas facturar. Y también el no informar los ingresos no acumulables, como les decía, de préstamos, pues puede, a mayores a 600,000 pesos, puede ocasionar un problema. Y es tan fácil como ponerlo en la declaración anual, en un renglón que dice datos informativos. Fíjense, y eso no graba, pero no ponerlo les puede ocasionar un problema. El objetivo de la autoridad no es determinar o encontrar deducciones fiscales, sino determinar la capacidad económica del contribuyente y que sea congruente, porque van a decir, oye, si tienes una capacidad económica corta y de repente tienes 3, 4 edificios y 5 coches de lujo, pues no, como que no les checa, ¿no? Por eso ahora, fíjense muy bien, las revisiones ya no van tanto hacia las empresas
a fondo, sino se meten a las cuentas de los socios. Tan es así, como veíamos en webinars anteriores, que hay que presentar un aviso que fue en junio del año pasado y luego ahorita en febrero de este año, en donde tenemos que poner los datos de los socios que están registrados en las empresas. ¿Por qué es esto? No nada más es porque se le ocurrió al SAT, porque van a fiscalizar cuentas de los socios. Entonces, imagínense si fiscalizan la cuenta y tiene $1 millón de pesos de depósitos del socio y nosotros le declaramos como dividendo 100,000, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Son distintos los medios por los cuales la autoridad obtiene información, pero sin duda el más efectivo son los bancos, eso va a ser, y las sociedades cooperativas de ahorro. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando metemos dinero de inversión, sobre todo en estas sociedades cooperativas, porque ahí muchas veces se va el dinero y el SAT lo detecta. Entonces hay que informar, básicamente. Pues bueno, estos son los datos de su servidor. Cualquier duda, igual aquí en el chat podemos intercambiar algunas cuestiones que tengan duda. El tema sobre todo de la discrepancia fiscal en personas físicas, pero inconsistencias en personas morales, se da demasiado. Créanme que nosotros en esta experiencia de 30 años hemos encontrado cosas, incluso a término hasta absurdo, o por descuidos, ya sea del contador o del contribuyente. Entonces, el contador, acuérdense, es como el doctor, como el sacerdote, como el psicólogo, le tienen que informar todo, porque si no tiene la película completa de la empresa, pues es difícil. Y además, hablando de facturación con Invoice, pues tener un programa de robusto de facturación que te identifique CFDIs para poder amarrar las operaciones intercompañías y los complementos de pago, evitaremos inconsistencias que más adelante nos cueste dinero o cosas más graves. Pues estamos abiertos en el chat a que nos hagan preguntas sobre este tema y también aquí están nuestros datos por si alguien quiere más adelante profundizar sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, también el tema de discrepancia, por cierto, en las personas físicas recordemos que el plazo se recorrió al 31 de mayo. Ya está próximo a vencerse de declaraciones de personas físicas anuales. Recuerden que hay que presentarlas, hay que checar si caen alguno de los supuestos que comentamos. Cotéjenlo bien con su contador o con su servidor, porque a veces pensamos que no hay que presentar declaración anual y sí. Incluso pueden tener devolución de impuestos. Nos hemos encontrado ya casos que no nada más era presentar el impuesto, sino tenían saldo a favor y ahorita ya estamos recuperando ya de varios, yo creo que unos 50 clientes hemos recuperado saldos a favor de algo que ni siquiera pensaban que les iban a devolver del SAT. Entonces también nosotros les podemos ayudar en esa parte de recuperación de impuesto a la renta, sobre todo en personas físicas, y cumplir con todo esto que comentamos.
Hola, pues bueno, dentro de lo que es Open Voice es una aplicación que permite estar muy sincronizado No sé si tengan preguntas sobre la presentación, sobre el video. La verdad es que, como dice, seguro ágil e integrado. Esto es muy importante en la contabilidad, seguro ágil e integrado, tanto en la facturación, en los sistemas, en la comunicación con los contadores, con su equipo, con el auditor y el mismo contribuyente. Pues bueno, no veo aquí preguntas, no sé si alguien una pregunta para Openvoice. Ok, aquí tenemos una pregunta, nos están indicando, Open Voice se puede implementar a cualquier sistema contable. Más bien, ¿se puede hacer la interfaz con cualquier sistema? Sí, sobre todo para reflejar todos los movimientos que pasan por el portal, se vayan reflejando dentro de su sistema contable o ERP. ¿Alguna otra pregunta? Aquí también nos preguntan, ¿permite hacer conciliación fiscal contable? Sí. De hecho, la herramienta facilita precisamente esta tarea, ya que lo que hace la herramienta es continuamente estar monitoreando el buzón fiscal para de ahí, de alguna manera, bajar la información y, bueno, a facilitar precisamente la conciliación. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de reportes me pueden generar? Bueno, podemos generar reportes de, como le comentábamos, conciliación, de complementos de pago. Asimismo, también para la recuperación de todos los XML que se encuentran dentro de su buzón fiscal, les podemos ayudar a hacer la descarga de todos los XML y los entregamos en un reporte, usualmente en Excel. De esta manera ustedes tienen la información a la mano y son reportes conectados. En cuanto ustedes entran al reporte, dan clic en actualizar la información y se actualiza de acuerdo al último movimiento, digamos, que se generó al día, digámoslo así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me parece que son todas las preguntas que tenían. Muchísimas gracias por su presencia en el webinar de hoy. Les compartimos que estas charlas informativas las seguiremos llevando a cabo en espera de seguir contando con su participación. Y bueno, por el día de hoy sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.